Bienvenidas y bienvenidos todos a un programa especial, un podcast que estamos haciendo el día de hoy para hablar de uno de los temas más contingentes e importantes que estamos viviendo los seres humanos en este siglo XXI, que es la ansiedad, la emoción desagradable que nadie quiere sentir, pero que de cierta manera domina y controla nuestra vida y nos moviliza en el mundo a actuar básicamente. No actuamos, la mayoría de las personas, el 99.9% de la gente, no actúa tanto de lo que quiere, sino que actúa para dejar de sentir esa ansiedad absolutamente desagradable y se vuelve una controladora, un controlador de nuestra vida. Y especialmente con todo lo que pasa hoy en día con la tecnología y las redes sociales, esto creció como una hierba que se comió el jardín entero. Y el día de hoy tengo un invitado de categoría mundial, de peso mundial, aquí para que conversemos, para que dialoguemos y para que tratemos de dar guías y consejos de cómo fluir con esta ansiedad y tratar de llegar como a la raíz de dónde surge, más allá de algunos parches que podemos tener, cómo podemos entrar a fondo a tratar con ella. Tengo a mi colega y amigo, Coldo Santiago. Coldo querido, te voy a presentar. Coldo, pues que es de España, es del país vasco en realidad, es vasco. Es un hombre que es terapeuta floral, es terapeuta de un montón de tipos de terapia, es alquimista, es astrólogo, y también viene del mundo de las leyes. O sea, Coldo, como igual que yo, tenemos un background absolutamente en el mundo real, con los oficios reales antiguos, y nos hemos metido al mundo de la sanación. Coldo, amigo querido, ¿cómo estás? Hola Pablo, pues un placer siempre estar contigo y además poder charlar, ¿no? Charlar de temas además que son de época, que nos atraviesan a todos, que nos influyen y de alguna manera nos penetran en el cotidiano, a todos sin excepción, como la ansiedad. Sí, es tan fuerte, Coldo, esto que yo la semana pasada fui a ver Intensamente dos o del revés, como le dicen en España. Y la película giraba en torno a un personaje nuevo que parecía que era ansiedad. O sea, es que es demasiado importante. O sea, está tan fuerte la ansiedad que hasta en el cine nos aparece. Bueno, y ahora la idea es que conversemos y hablemos, amigo querido. Entonces yo te voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ir conversando, haciéndonos preguntas. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Porque todo el mundo la siente, pero ¿qué es la ansiedad y qué es la causa? ¿Qué es lo que crees tú que es la ansiedad? Muchas veces detrás de ese estado que nos lleva a una alteración mental o a una reacción física o a una determinada línea conductual, lo que está es como la exigencia, el imperativo, la presión, la tensión, ¿no? A la que nos sometemos para hacer algo. De alguna manera, para cumplir algunos mandatos primarios, por decirlo así, en los que buscábamos el refugio y sentíamos la seguridad, pero también para satisfacer algunos autorrelatos que hemos construido, ideas de nosotros mismos, ¿no? Que nos llevan a esa eh, presión, ¿no? A esa presión que desemboca en estas sensaciones de peligro cuando no sentimos definición. Para mí la clave de la ansiedad es esta necesidad de definirnos, de identificarnos en algo, de tener que ser algo, ¿no? Entonces es como una batalla entre eso que nos decimos ser o que tenemos que ser o eso que nos da cobertura de seguridad por evocación de aquello que buscábamos en los primeros años, ¿no? Para sentir la seguridad del refugio afectivo y del reconocimiento, validación y también de las estructuras de alguna manera que se nos vienen encima, que se nos imponen en la vida social y en esta sociedad moderna, ¿no? Que parece que nos reclama tener que afirmarnos y definirnos en algo y negar la totalidad de la complejidad que somos. Eso desencadena finalmente esos estados ansiógenos
y esas presiones y esas conductas que nos llevan o a evitarlos o a defendernos de ellos o a aliviarlos de alguna manera porque no estamos haciendo conciencia del ser, sino obligación de ser algo que creemos que tenemos que ser aunque no nos represente. Yo creo que la ansiedad es tanto, es que ¿quiénes somos? ¿Qué tenemos que ser? ¿Somos, somos una expresión de nuestro ser o somos una compensación de nuestros miedos? En la película Intensamente 2 del Revés 2 me encantó cómo planteaban a esta chica preadolescente, no quiero contar muchas cosas de la película para que la vayan a ver y la disfruten, pero básicamente cómo esta chica, el miedo a el ser rechazada, el miedo a quedarse sola, el miedo a distintas cosas futuras, activa en ella un estado de alerta y de angustia que empieza a hacer distintas cosas para no sentir lo que está sintiendo. Pero la clave está, yo creo, es que probablemente yo creo que tendríamos menos ansiedad si a los 7 8 años nos dieran herramientas de gestión emocional. Pero es todo lo contrario, cuando somos chiquititos, o sea, nos enseñan a bloquear nuestras emociones, a reprimir nuestras emociones, a desconectarnos de nuestras emociones. Y también de chiquitito nosotros aprendemos a desconectarnos de nuestro cuerpo. O sea, no queremos sentir en nuestro cuerpo porque sentir el cuerpo significa sentir emociones incómodas que no queremos sentir. Entonces se empieza a producir esta separación. Entonces se genera una sensación de vulnerabilidad, de soledad, de angustia, todas estas emociones que nos incomodan y la ansiedad se puede canalizar de distintas maneras. En algunas personas, la ansiedad puede ser hiperactividad mental, ¿no es cierto? Tal como tú dijiste, estás todo el rato pensando, 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 pensando y pensando cómo puedo controlar la vida o puedo hacer cosas para que... O incluso puede ser más sencillo, simplemente meter la información. Y ahí las redes sociales hoy en día, o la ansiedad puede ser hiperactividad, esta angustia que tengo, que me muevo todo el rato como el no quedarme quieto. No me quiero quedar quieto porque si me quedo quieto siento la ansiedad. En otras personas, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Yo soy muy de ansiedad de trabajo. O sea, la ansiedad la enfoco al trabajo. Cuando estoy ansioso me pongo a trabajar, hacer, 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 con una creencia, fantasía infantil mía, de que si logro trabajar las metas, los objetivos, tengo una buena calificación, me van a querer. Y eso es la trampa de que me voy a quedar y se me va a calmar la ansiedad. Entonces al final yo siento que la ansiedad se ha vuelto un mal global en este minuto porque es una somatización de cuán desconectados estamos de la energía femenina y cuán desconectados estamos de nosotros mismos. Y entre más desconectados estemos de nosotros mismos, más ansiedad hay. Y eso es como la definición casi, esta es la definición que aprendimos nosotros dos cuando estudiamos terapia floral, ¿no es cierto? Que es como agrimony. ¿Qué es esa definición, amigo? Esa idea de separatividad que destacas, Pablo, yo creo que es clave para entender la ansiedad que hacemos, ¿no? Porque hacemos ansiedad. Nosotros pensamos muchas veces que nos pasa, que algo pasa, ¿no? Que hay factores externos que nos causan ansiedad, ¿no? Y entonces empezamos a ver esos efectos o manifestaciones de la ansiedad y muchas veces hacemos identidad, sentimiento de ser eso. Y eso es perfecto, porque para algunos se convierte en una justificación también, ¿no? En realidad, algo me pasa, algo externo se me viene encima, es ajeno a mí, pero en realidad no veo que es que estoy desconectado, ¿no? Como tú decías. Y es esta lógica de separatividad del ser sustancial que soy lo que me está generando esa sensación de presión, de tensión, de alteración que la ansiedad representa. Y por eso para mí la clave es entender qué se abre como propuesta cuando yo siento ese estado, en lugar de como definición de mí, porque muchas veces las manifestaciones ansiógenas nos llevan a una especie de diagnóstico, ¿no? Esta es la lógica del diagnóstico, ¿no? Y te dicen tienes fobia social, o tienes un trastorno obsesivo compulsivo, o tienes crisis de pánico, o trastornos estructurales de pánico, o incluso
un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? No ante determinados ámbitos o sectores, ámbitos sectoriales de la vida, sino ante la vida, ¿no? Y entonces ya somos un diagnóstico, ya tenemos una identidad para decir que algo acontece en nuestra vida que nos define en eso y hacemos sentimiento de identidad. En lugar de observar cómo eso en realidad, si le eliminamos la carga de negatividad que nosotros ponemos en la emoción, en realidad, como decía Bach cuando habla de la enfermedad, en realidad la ansiedad es un símbolo, es una propuesta para entender qué es lo que no estamos mirando, qué es lo que estamos resistiendo, quiénes somos en lo que eso nos muestra y nos propone sin la alteración que la ansiedad representa. Por tanto, podríamos decir que la ansiedad entonces se convierte en un chivato cósmico, por decirlo así, que nos abre a una conciencia distinta o a un foco, a una focalización en algo convocante que nos está emplazando en lugar de a una referenciación en eso que sentimos, en ese estado de ansiedad que nos lleva a una idea de ser seres enfermos que además están perfectamente encuadrados por aquellos que quieren diagnosticarlo todo, ¿no? Y definirte como un ser ansioso, ¿no? Entonces, para mí la ansiedad lo podemos ver, tú decías las redes, Pablo, en las redes lo vemos, ¿no? Y hay un montón de manifestaciones, de hecho se están elaborando conceptos sobre eso, ¿no? Conceptos que hasta hace poco yo no conocía, pero que en realidad si los observas son transversales, están penetrando desde hace mucho tiempo. Antes, fuera de las redes, ahora acentuados por la insatisfacción, el vacío que muchas veces las redes nos causan, ¿no? La sensación de insuficiencia que sentimos, ¿no? Cuando nos hablan de esa ansiedad de exposición, eso de que nuestra vida sea interesante, ¿no? Del FOMO, ahora el HOMO, dicen que es como la polaridad del FOMO, ¿no? Frente a la ansiedad de exposición, ahora afirmo mi derecho a la no exposición. No me da la gana tener que estar en todo, no tengo por qué ser interesante, hago lo que yo quiero. Y no, es la misma cosa, ¿no? Porque en realidad está referenciado en lo otro, ¿no? Es como una manifestación polar de lo otro, ¿no? Y Por entonces no supuesto. vemos cómo detrás de todas esas expresiones está siempre lo mismo, ¿no? Cuando nosotros estamos sin el móvil y sentimos angustia, o cuando estamos atacados por los selfies, ¿no? Y queremos mostrar no sé qué parte de nuestro cuerpo, esconder otra, porque entonces igual vamos a ser rechazados o no vamos a tener como reconocimiento, aceptación, ¿no? De los otros. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué te dice el corazón cuando tú te silencias y te escuchas? ¿Qué es lo que te está convocando? ¿Y qué en esos estados ansiógenos haces como resistencia a eso convocante? Porque en realidad todo eso que te traba, que te presiona, que te incomoda, que te genera angustia, que te genera depresión, que te genera insatisfacción, lo que representa es el símbolo de que hay algo que no escuchas que realmente te significa. Eso es lo que yo creo que hay que mirar. No la ansiedad que hacemos, sino qué nos da vértigo, qué nos parece amenazante. La cuestión, porque si nosotros miramos la ansiedad que hacemos, acabamos definiéndonos en la ansiedad. Eso es el diagnóstico que nos lleva a todas esas categorías, ¿no? De los cuadros médicos de diagnóstico. Si en lugar de ver la ansiedad que hacemos y la manifestación que hacemos desde esa emoción, entendemos que la propuesta de esa emoción es ver qué nos resulta vertiginoso, qué nos amenaza, ¿por qué, ¿por qué sentimos que hay algo amenazante? ¿Qué nos da vértigo? Porque eso que resulta amenazante o nos da vértigo tiene que ver con algo que se nos está proponiendo y estamos resistiendo. Porque, Goldo, hay que estar bien, hay que estar exitoso, hay que estar delgado, hay que salir bien en la foto y todo tiene que estar maravilloso en la vida de uno. Entonces, hay una negación de la sociedad a la sombra y a las emociones incómodas. Hay un libro, no sé si tú te leíste un libro que a mí me encanta, uno que se llama Dopamina, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero librazo, léanlo. Somos adictos completamente a la dopamina. La dopamina vendría siendo como el antídoto perfecto
a esta sensación de comodidad porque nos calma y nos da una sensación de placer. Entonces, en la red, pero el problema es que nos volvemos adictos justamente a más cosas que nos dan dopamina y al estar buscando siempre la dopamina afuera, en actividades externas, nos vamos desconectando cada vez más de nosotros mismos. Entonces, vamos, ¿cómo, una pregunta, porque quiero ir a las causas, que la idea es que hablemos un poco, pero más que de la cosa, ¿cómo empezamos a trabajar la ansiedad? ¿Cómo empezamos a reconciliarnos con la ansiedad? Eso es un tema muy importante, ¿eh? Ya me voy directo entonces, mejor ya, porque se me ocurrió que si tú quieres dejar de sentir ansiedad, la clave está en reconciliarte con la ansiedad. Eso es. Mientras tú quieras que esta sensación de mierda desaparezca dentro de mí, mm, lo único que vas a hacer es crear un monstruo. Es una hidra. Vas a tratar de matar una cabeza y van a salir dos. Porque te puedes ir de fiesta todo el tiempo. Hay mucha gente que la ansiedad es comer, fumar, tomar, fiesta, 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 viaje, viaje, viaje. Pero, pero todo lo contrario. Para mí, un primer consejo, un primer paso para resolver la ansiedad es que implica mucho valor. El valor de parar y mirar, sentir. Ahí vamos a ver cómo se va haciendo todo eso. Y eso va a implicar directamente un proceso de conexión espiritual, porque detrás de ese desconexión de no querer sentir, como que está el yo ahí con todo el ruido, buscando, están estas emociones incómodas como una capa interior, pero lo interesante es que dentro, en el centro de esa cebolla, está el alma. Entonces, entre más yo busque huir de la ansiedad, más me desconecto de mi ser y más me alejo de mi alma. Y más me voy sintiendo sola, solo, separado, vacío, sin sentido. Y entre más compense, no funciona. Me puedo poner todas las metas, todos los objetivos, me puedo proponer millones de cosas, ya sea que lo logre o no. Nada externo va a compensar ese movimiento interno. Entonces, Mr. Coldo, qué recomienda usted? Si miramos la matriz zodiacal, en cada signo hay una virtud. La podemos definir de mil maneras, ¿no? A mí me viene Eduard Bach, que sabes, Pablo, porque tú eres experto conocedor de flores y venimos los dos también de ese mundo, hemos visitado ese mundo. Podemos definir las virtudes de la matriz zodiacal, las virtudes cósmicas o crísticas, hay quien dice, como lo queráis llamar, desde todos los lenguajes de cristalización de la luz, de todos los lenguajes de la matriz, ¿no? Entonces, yo en Aries, frente a la defensa ariana, ese que siente, por poner un ejemplo, ¿no? Ese que siente agresión, ese que siente desconcierto en la vida, en el fondo, ese que siente dolor separativo, dolor por ser, pero no saber quién es o qué es la vida o hacia dónde ir, ¿no? La virtud es la confianza. Confía en la vida, derrámate, aunque no sepas qué es, aunque no sepas quién eres. La vida te llevará al descubrimiento, ¿no? O en Tauro, por poner un segundo ejemplo, ¿no? Por seguir desde el principio, ¿no? Frente a esa tensión en lo que tengo, en la materialidad, en lo mundano, en lo que supuestamente me da enraizamiento de seguridad, ¿qué es lo que me propone Tauro? Disponte a descubrirte en la experiencia. ¿Qué quiero decir? Siento que la ansiedad nace del silenciamiento de las virtudes que somos, porque nosotros somos la confianza ariana, la disposición taurina, la sabiduría geminiana, la presencia canceriana, el poder interior leonino, el protagonismo virginiano, el pálpito de la firmeza libriana, el amor escorpiano, la apertura sagitariana, todo, la aceptación de lo que nos corresponde en Capricornio, todas esas virtudes, recordarlas, incluso Sigue en Acuario y Pablo, Piscis. Acuario, la donación, y Piscis, el derramamiento en una conciencia de unidad, la misericordia, entender que el bien, el amor, la belleza, el sentido, lo sustancial, es lo que somos. Y yo recomiendo una actividad muy sencilla, Pablo, práctica, cada mañana. Escribe eso, porque si tú activas, si haces foco y conciencia en las virtudes, el que sale a la calle es ese de las virtudes, porque la conciencia es una cuestión de foco.
Si tú pones foco, eso está activo. Y entonces, como decía mi querido amigo Pablo hace un momento, no te desconectas porque estás conectado en lo que te sustancia, que es lo que somos, las virtudes y no las limitaciones. No esos estados alterados, sino la emoción que nos abre y el valor, como tú has dicho, Pablo, de enfrentar la propuesta, por inquietante que sea, porque igual nos saca de los, no, como decías antes, de los refugios, ¿no? De las seguridades, pero nos abre un descubrimiento convocante. Estoy leyendo acerca de psicología positiva y lo que estás diciendo tú justamente va por ahí. Y también estaba pensando mientras te escuchaba que este podcast se llama De la ansiedad a la calma y la mayoría de la gente cree que la calma es dejar de sentir la ansiedad. Cuando para mí la calma es la calma que encuentro cuando siento la ansiedad y me rindo a esa. Yo también creo que existen hoy en día distintas formas. Afirmaciones positivas, refuerzos positivos, confiar. Por ejemplo, en la psicología positiva hablaban todo el rato como, por ejemplo, te pones nervioso por algo, etcétera, 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 y te pones todos los escenarios negativos, pero espérate, ¿por qué no te concentras en tus dones, en tus talentos, en lo que te gusta, en lo positivo? Y estudios clínicos mostraban cómo la persona, de hecho, estudios clínicos mostraban que antes había un ejercicio. Les hacían hacer una prueba y les ponían un escenario donde recordaran todas las veces un examen que habían tenido malas calificaciones. El resultado del examen, bajaban mucho las calificaciones. En cambio, antes le hacían recordar las veces que se entretenían estudiando lo que estaban estudiando y por qué lo estaban haciendo, y el resultado de las calificaciones era mucho mayor. Entonces, eso va a ser un factor sumamente importante. Pero también yo creo que es necesario agregarle ciertos otros factores, que son, a ver, si aquí hay algo que no quiero sentir, tenemos que educarnos, gente. Si no nos enseñan una educación emocional, nosotros vamos a tener que aprender a educar. Y va a ser necesario aprender herramientas, así como todos tuvimos que aprender herramientas para poder funcionar en el mundo, herramientas para aprender a lidiar con lo que está pasando acá. Y para mí, las técnicas de respiración, de meditación, sobre todo de respiración, hoy en día que hay tantas de mindfulness como meditación o técnicas, lo que me permiten hacer es ir fluyendo y respirando con lo que estoy sintiendo. Pero el valor nuevamente está en no tratar de evitarlo. Para llegar después, esas son herramientas muy importantes. Pero después para llegar a un tema más central, que ahí es donde yo también que te quiero preguntar, porque tú eres terapeuta, tú trabajas mucho con gente que tiene temas muy complejos, es entender que puedo calmar lo que está pasando acá, pero muchas veces la raíz de lo que está ocurriendo viene de experiencias traumáticas que ocurrieron más encima en momentos muy tempranos, porque cuando entre más estudiamos estas cosas, nos damos cuenta que las experiencias traumáticas, estas memorias que generan ansiedad, surgen de experiencias intrauterinas y cuando éramos bebés. O sea, experiencias que no tienen ninguna lógica, racionalidad. De cierta manera un adulto decía, pero ¿cómo eso me va a condicionar? Si eso te condiciona. Entonces, no puedo hacer todas las técnicas de respiración, pero si no me atrevo a mirar traumas, heridas, sanar, hacer ciertos movimientos internos. Por el otro lado, si solamente hago eso, pero no me hago cargo de lo que estoy sintiendo, no cuaja la ecuación. Entonces, a nivel de esencias florales, ¿qué esencias florales, por ejemplo, recomiendas tú para trabajar la ansiedad? Sí, déjame que diga una cosa muy breve porque me parece clave. Y Por algo favor, que has amigo. dicho me parece que le has dado en el centro de la diana, Pablo, que es em, sostener la confusión. Es que nosotros pensamos que tenemos que tener claridad, que tenemos que tener definición, que tenemos que saber lo que somos, que tenemos que lograr no sé qué porque eso nos valida, que tenemos que hacer no sé qué para que nos quieran, que tenemos que mostrar ante los otros determinadas cosas para obtener reconocimiento. Pero igual lo que yo hago contigo para que me quieras no es la afectividad adulta que soy. Quien puede construir una afectividad consciente contigo, o lo que muestro ante ti para que me reconozcas no expresa mi verdad interior. O sea, esto es clave, poder sostener la confusión entre los mandatos, ¿eh?
que cumplimos o las ideas que tenemos, los patrones que queremos satisfacer y lo que verdaderamente sentimos que nos representa y significa. Y eso no solo para la ansiedad, en realidad para todas las alteraciones emocionales es fundamental, ¿no? Sostener la confusión. La confusión no es negativa. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y seguimos direcciones determinadas para sentir que ya no tenemos confusión, pero en realidad no tenemos claridad. Entonces, la determinación que adoptamos es porque no sostenemos la confusión, no porque tengamos claridad. Hay que sostener la confusión porque muchas veces esclarece. Y en ese sentido, las flores efectivamente son un recurso. Déjame decirte una cosa, es que déjame agregar una cosa. Al final podríamos decir que la ansiedad es desconexión con el presente, con el yo presente. Entre más desconectado estoy de mi presencia actual, más ansiedad hay. Porque en ese estado de presencia actual, y tiene que ver con una confianza intrínseca en mí y en la vida, y entender que el único momento es el presente, o sea, en el presente, ¿quién soy? ¿Qué estoy sintiendo? Realmente no puedo controlarlo el futuro. A mí me encanta el estoicismo, yo estoy volviéndome loco leyendo de estoicismo. Y realmente es entender que la única meta, la meta más elevada es el yo presente, ahora. Y si estoy confundido, estoy confundido. Bueno, quizás te dejar estar confundido más adelante. Eso, amigo. Dale, dale, háblame de las flores. No, totalmente. Bueno, y me recuerda a Sabaj cuando hablas de eso, ¿no? Porque él asociaba la presencia con cáncer y la presencia viva podríamos vincularla a la luna, que es el fundamento de nuestro psiquismo. Y muchas veces, y eso es encarnadura. Si no estamos presentes en lo que está haciendo, no estamos, pero no estamos encarnados, ¿no? Y efectivamente, si no estamos encarnados, sentimos ansiedad. Porque estamos llamados a la encarnadura y para eso hay que tener confianza, presencia, firmeza de comparecencia y percepción y apertura a lo convocante, ¿no? Desde ahí, Y la presencia, amigo, también para que lo tengamos claro, la presencia no es estar sintiendo todo el tiempo, está todo bien. La presencia significa sentir amor, sentir compasión, sentir vulnerabilidad, sentir fragilidad. De hecho, el estado de fragilidad, si realmente nos entregamos a ese estado de fragilidad, va unido a un estado de amor infinito. Pero si no queremos sentir la fragilidad, nos negamos a sentir el amor que sostiene esa fragilidad. ¿Me entiendes? O sea, es que no quiero sentir algo y cerrar la puerta a sentir emociones maravillosas. El ser lo siente todo, el ser no separa. Estas emociones son buenas, estas emociones son malas. pero es que es imposible que no nos sintamos vulnerables, porque todo es muy complejo y porque en realidad esa búsqueda de definición que nos afirma en algo niega todo lo demás y nosotros somos todo. Por mucho que sea muy complicado aceptarlo y muy complicado entender qué significa y a dónde nos lleva eso. Pero si nos obligamos a ser como fotos fijas, estatuas de sal, no estamos bien porque somos dinámicos. Porque ¿qué sería la presencia sino estar siendo, Pablo? Estar siendo, no ser algo, estar siendo y estar en el descubrimiento también de la conciencia que transmuta permanentemente gracias al proceso que vamos haciendo cuando tenemos foco y nos dejamos inspirar por la vida, por lo que nos dice la experiencia, por la información que emerge con ocasión de lo que vivimos. Pero claro, si a mí cualquier cambio, esto sería muy venusino, ¿no? Pero cualquier cambio lo resisto y no acepto que el cambio es lo único permanente porque tengo que definirme en algo que me da seguridad, pues al final hago ansiedad. ¿Por qué? Porque somos dinámicas de luz, si quieres decirlo. Y si a alguien le resulta complejo esta terminología, ¿no? Somos seres dinámicos, seres en proceso. Y por tanto aceptar eso y la confusión que acarrea es fundamental, porque si no, desembocamos permanentemente en el sufrimiento y en una tensión obsesiva de definición. Yo creo que lo que nos lleva a la ansiedad es la necesidad de definirnos en lugar de la disposición a descubrirnos, ¿no? Y en ese sentido, Pablo, las flores efectivamente que citabas nos ayudan a que aflore al plano de la conciencia esa propuesta que muchas veces está velada, ¿no?
esa propuesta dinámica de descubrimiento devocional, de hoja de ruta, de entregarnos con confianza a la vida, con ilusión, esperanzadamente, aceptando nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, en la línea que tú dices. Yo suelo decir que no hay nada más poderoso que el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, porque esos que se disponen a estar siendo en el descubrimiento y a sentir la misión también que le convoca, lo que les emplaza en esta cita celeste, pues muchas veces no saben a dónde les llevan las cosas, no sabemos dónde nos llevan las cosas. ¿Y qué? ¿Por qué tenemos que saberlo? Hay que entender, y las flores nos ayudan a verlo, que cuando nosotros nos referenciamos permanentemente acabamos en la autoviolencia. Y las emociones alteradas, como la ansiedad, que es una alteración emocional porque sentimos un peligro porque de alguna manera algo está rompiendo o quebrando la referencia de definición en la que sentimos seguridad, pero que no nos completa, que no nos define, porque somos indefinidos en la dinámica del proceso. Entonces, las flores ayudan. Yo te diría, por terminar lo que me preguntabas, no necesariamente hay una flor, sino que habría que ver, es verdad que cuando Edward Bach hablaba, en general él habla de la ansiedad como un estado que puede ser atravesado por los distintos remedios florales dependiendo que esté en juego, como latiendo en la alteración que produce Mm. ese vértigo ante lo inquietante o amenazante que decíamos que es la ansiedad. Entonces, por ejemplo, Impatience Holy puede ayudarnos ante el desconcierto vital, que muchas veces desemboca en la ansiedad. Gentian Walnut nos puede fortalecer, dotar de disposición para hacer el proceso y no poner precio. Porque muchas veces la ansiedad viene de que ponemos precio al proceso, no queremos perder lo que tenemos, queremos lograr algo, ¿no? Es como disolver eso que nos puede generar ansiedad y no nos deja hacer la experiencia, pues puede acompañarse de esas esencias florales o las flores asociadas a Géminis, Cerato, White Sedna, ¿no? Que es romper las estructuras de patrón convencional, esa necesidad de acertar y de estar en lo correcto, ¿eh? Que cuando no coincide con lo que tú sientes dentro, con tus respuestas, y no son respuestas convencionales de patrón, es como que, ¿no? Te genera una alteración, porque tú tienes que ser el patrón convencional, tienes que acertar, pero en realidad lo que te dice tu sabiduría vivida es otra cosa, ¿no? Y entonces la ansiedad nace de esa tensión. Entonces esas flores podrían ayudar, ¿no? Bueno, quiero decir que depende de lo que esté en juego, si es el desconcierto vital, si es la disposición a la experiencia, si es la relación con tu propia sabiduría frente a la autoinvalidación, si es el entregarte a la vida cuando la vida te parece áspera y no se corresponde con el ideal, que esto muchas veces tiene que ver con lo canceriano, y ahí entra clematis, la evasión de cáncer, ¿no? La romantización de cáncer, la idealización de cáncer, la fantasía frente al estar presente en el presente, pues las flores de cáncer como clematis, redsennat, ayudan. O por terminar con otro ejemplo, pero no voy a hacer las 12, ¿verdad? Agrimony, háblanos de Agrimony, háblanos de Agrimony. Bueno, pues Agrimony, fíjate, tiene que ver. Esa es una ansiedad muy grande. Yo suelo decir que si nos damos cuenta en la matriz zodiacal, Pablo, hay como tres fases que inician los signos de fuego. Fuego, tierra, aire, agua, empieza en Aries, fuego, tierra, aire, agua, Leo, y fuego, tierra, aire, agua, Sagitario, ¿no? Sagitario está asociado a Grimón. Y Edward Bach decía que hay una fase egocéntrica, que sería el quién soy, que empieza en Aries. Hay una fase ambiciosa, no afirmativa, digamos, no en negativa, hay que afirmarse, hay que hacer Sí, sí, ese proceso sí. que empieza en Leo, el yo soy, ¿no? Hay que Frente al quién soy rugir, ariano, hay que rugir. yo soy, y finalmente Agrimon y Sagitario, que sería algo así como yo no soy, o hay algo más allá de lo que soy, ¿no? Entonces, esa ansiedad que generan estados sagitarianos es muy intensa, porque ya no solo es una ansiedad de autorreconocimiento o afirmación, sino, entre comillas, de trascendencia o transmutación, ¿no? Es como tú eres parte, compones y
conformas, eres integrante de algo que está más allá de ti. Por tanto, eso que está más allá de ti es más tú que tú mismo. Y eso es pasar de lo subjetivo, que todo se lo apropia, al objetivo transpersonal. Y eso es muy angustiante. Por eso Agrimony hace esos estados ansiógenos, porque está sintiendo la convocatoria de apertura espiritual. Y la apertura espiritual de alguna forma es derramarse en la unidad frente a afirmarse en la definición subjetiva de uno. Y eso angustia, ¿no? Y eso angustia mucho. Coldo querido, vamos cerrando. Sí. Yo creo que me ha encantado esto. Vamos a hacer más podcast con Coldo, eligiendo distintos temas. Así que si te quedaste hasta el final de este video, ponnos comentarios de qué te gustaría que habláramos y comparte y dale un like para que llegue a más gente de esto. Y, ¿Y con qué? Palabra del cierre. Yo me quedo muy contento con la ansiedad, porque siento que la ansiedad me está recordando todo el tiempo, me está diciendo, oye, conecta, siéntete, siéntete, siéntete. Entonces, voy a dejar de mirar la ansiedad como algo que no quiero sentir, sino como un mensajito que me está diciendo, vuelve a sentir el amor que hay en ti. Y para sentir el amor que hay en ti, ama lo incómodo que está dentro de ti. Qué buena esa, amigo. Yo diría, no somos seres enfermos, no somos seres ansiosos. Somos la luz que se abre cuando escuchamos eso que nos inquieta y lo que eso nos propone. Porque en un plano somos sin ese vértigo y somos quienes se entregan a eso, la luz que se abre con eso. Me encanta, amigo. Un beso, Coldo. Te quiero mucho. Y Ya a nos ti, veremos en agosto en España, tío. ahí estamos, Cuídate. amigo. Cuídate. Un beso a todas, a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.